Tenemos como invitado a Eduardo Ambrosio de Guatemala. Él es un reconocido instructor Q-Grader y catador internacional. Ha sido juez líder de las competencias de tasa de excelencia en distintos países a nivel mundial y él nos va a hablar de esos temas que tienen que ver con los defectos en el momento de la catación y cuáles son las posibles soluciones que podríamos nosotros emplear para evitarlos. Con tu experiencia, primero como un profesional instructor de procesos Q, instructor y como juez líder que has sido tú de varios procesos de tasa de excelencia en todo el mundo, yo creo que eres la persona que mejor nos puede orientar y dar luces de los defectos que se presentan en las negociaciones de café. Creo que lo importante, Alejandro, es conceptualizar a qué le llamamos defecto primero. Digamos, porque tradicionalmente le hemos llamado defectos a una serie de matices, sabores en el término sensorial o apariencia física de los granos, y así hemos castigado los cafés. No quiero atrincherarme a ese lado porque ha cambiado mucho los criterios. Una experiencia que acabo de tener, por ejemplo, una finca que produce plantas ornamentales, ponis. Y yo sé que me estoy saliendo de café, pero me llamó la atención a lo que le llamamos defecto. Pues bueno, esta finca produce ponis y a eso se dedica, o plantas ornamentales. Entonces, tienen ciertos estándares para poder exportar este tipo de plantas. Y me llamó la atención que apartan los ponis más raros y más feos, que tienen como, no sé, como forma extraña en la copa. Y cuando yo vi estos ponis me parecieron fabulosos, son más bonitos, son diferentes al resto. Es simplemente que no llenan digamos, lo que se ha pensado, conceptualizado como defecto. Y bueno, ya hablando con el dueño de la finca, me dice, a veces estos los vendo mucho más caros, estos que son raros y son únicos, los vendo más raros, aunque son defectuosos, porque no llenan ciertos estándares, que estos. Y si vamos un poquito al tema de café, está sucediendo un poquito lo mismo, Alejandro. No quiero decir, por favor, no quiero una mala interpretación de esto. No quiero decir que los defectos ahora no lo son. Lo que sucede es que hay matices o cosas que estamos entendiendo mejor, y particularmente fermentaciones. Y por ahí va, seguro has escuchado este tema, Alejandro, que a veces mucha gente dice, bueno, ¿hasta cuándo esto es fermentación? ¿O en qué entorno, si lo pruebo, esto es defecto o no? Sucede con fermentaciones naturales o honeys. Entonces, creo que como productores o como actores en cualquier eslabón de la cadena debemos entender a qué nos estamos orientando para poder entender qué le vamos a llamar defecto. Sí, y sobre todo ahora que estamos entendiendo mejor el tema de fermentaciones, Alejandro. Te digo, muchos cafés que ahora vendemos muy caro a mercados, por supuesto, seleccionados y rebuscados, esos cafés antes eran desechados como segundas o como cafés defectuosos, ¿sí? Pero bueno, ahora hemos entendido más el tema de fermentaciones y hemos sabido, como catadores, me incluyo, entender esos matices que no necesariamente son negativos. De nuevo, creo que para poder entender a qué le llamamos defecto, debemos entender nuestro proceso y nuestro mercado, ¿verdad? Claro está, a un cliente que no le gustan las fermentaciones, yo le presento un café que tiene sus matices fermentados, me lo va a calificar como defecto. No encaja dentro de sus criterios que tradicionalmente pues está comprando. Creo que hay algunos matices, de nuevo, sensoriales que debemos entender un poquito y jugar un poquito con el mercado. Claro, van a haber sabores y matices que sí van a ser negativos acá en Suecia y en la China, donde sea. Y esos obviamente son los que tenemos que evitar. Te soy honesto, me preocupa un poco el tema de fermentaciones porque a veces veo rayar un poquito de efectos, abandonar esa zona interesante de fermentado rico, pero no sé si es el término correcto, abusar un poquito de fermentaciones y causar sabores demasiado intensos. Creo que estamos empezando con un tema muy complejo que es el tema de fermentaciones, pero viendo a defectos como tal, de nuevo, creo que debemos entender a qué mercado nos estamos orientando para definir
qué defectos son tolerables o no. Y sucede incluso en las preparaciones. Cuando nos vamos al tema de preparación física, igual hay estándares diferentes. Y por eso, no sé en México, Alejandro, pero por ejemplo acá en Guatemala, y entiendo que muchos países de Centroamérica también manejamos preparaciones americana, europea y ahora especial. Y todo depende, todo estriba en la tolerancia del cliente final ante esos defectos. O sea, siempre van a haber como esos criterios, estándares y tolerancias en cuanto a los defectos. Mira, hablabas de un tema sobre el fenol, ¿no? Que es uno de los terribles defectos, ¿no? Y sobre todo hay una variable que comentaste en una charla reciente que no depende del productor, es decir, que el productor probablemente no se da cuenta, y me gustaría que profundizara un poco de eso, que eso también puede producir fenol a veces, ¿no? Sí, mira, el fenol es una desgracia en realidad, Alejandro, porque es muy fortuito. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Guatemala, que es lo que más conozco, obviamente, pero digamos, hay unas zonas donde ese riesgo de fenol es muy alto. Por ejemplo, en la zona norte, en la Sierra de las Minas, que es mucho más lluvioso, y sobre todo en época de cosecha aún tenemos lluvias. Hay otra región también, San Marcos, sucede lo mismo, la zona oriental un poco, pero el fenol es como más probable en estas zonas, pero dado a los cambios climáticos, hay zonas donde no han aprendido a lidiar con fenol, y es difícil hacerlo, por supuesto, pero con el agravante de que con el cambio climático tenemos lluvias erráticas durante la cosecha. Sucede, por ejemplo, en la zona noroeste, Huehuetenango, justamente colindando con México. Es una zona muy seca. Normalmente en la época de cosecha no tenemos lluvias. Y si tenemos, son muy pocas, en febrero más o menos. Pero en años recientes el fenómeno de lluvias fuertes en época de cosecha ha sido mayor. Y han aparecido esos sabores fenoles. Justamente lo que decías, lo que sucede es que no es típicamente un defecto, lo llamamos una falla en el proceso. Ese es realmente el concepto de un defecto, cuando tú trazas un plan para procesar y algo falla y entonces no obtienes el producto final. Fenol no encaja dentro de eso, porque típicamente el fenol es algo no planeado, es simplemente algo que se da espontáneo y naturalmente en la planta, en el campo. Y puedes tener un café cero defectos, sin ningún problema, sin granos visibles que te pudieran dar ese sabor, porque no lo hay, y sin embargo tener el sabor fenol. Por eso te decía que el fenol es complicado, es una desgracia, porque aparece una taza, pudiera ser en, no sé, 5 tazas, o pudiera aparecer en 100 tazas, o 1 en 1000 tazas. Y ya ha sucedido en Taza de Excelencia, que nos prueba eso, porque después de catar preselección nacional, internacional, hemos tenido casos que campeones o incluso participantes en el top 10, en el top 10, en la final, aparece con una taza fenólica y tristemente sale eliminado. Entonces, ¿te imaginas después de catar tantas tazas en un café súper preparado y que le ha ido muy bien en toda la competencia, de pronto aparece un fenol? Entonces, una taza fenólica. Entonces, obedece a granos individuales y no lo puedes ver. Hay algunas ayudas, por ejemplo, a veces se utiliza lámparas ultravioleta para ver algunos granos que tienen más incandescencia y que podría tener más actividad microbiana, y entonces podría ser fenol, pero no te resuelve el tema, porque no existe en el beneficio seco para preparar una máquina que te haga esa selección. Entonces, quedas a la deriva de la suerte, ¿sí? O sea, fenol básicamente uno no se puede defender antes, ¿correcto? No es difícil, lo puedes prevenir, puedes bajar la incidencia. Me refiero a esto, por ejemplo, si en efecto tienes una condición en campo, digamos lluvia, humedad, y en medio de la cosecha, ya puedes identificar la probabilidad que vas a tener fenol, ¿sí? Es cuando más importa hacer una buena clasificación, una clasificación consciente en la fruta, ¿sí? Obviamente, entre más fruta dañada, entre más fruta seca lleves del campo a la masa de café en el inicio de tu beneficio húmedo, eleva la probabilidad de que tengas más fenol.
Eso lo hemos visto en algunas zonas acá en Guatemala, algunas zonas que tienen esa incidencia de lluvia durante la cosecha y tienen malas prácticas de selección de frutas, más, digamos, cafés más comerciales, bien seguro que te salga fenol. Pero ¿Cuál claro. es el perfil? ¿A qué sabe? Obviamente lo sabemos, pero escucharlo de ti me gustaría. ¿Cuál es la Sabe a sensación fenólica? químico, Químico. sabe a químico, sabor químico, sabor cloro, ¿sí? Es muy potente, es muy potente, es muy fuerte. No pasa desapercibido el sabor fenol. Lo puedes sentir tan fuerte en una taza de café que tú dices, hay una contaminación química acá y realmente puede ser un solo grano que te está dando esa sensación. Es similar a lo que sucede con el defecto papa en África, que es un solo grano que te puede dar ese sabor potente de papa cruda. Y de hecho son defectos tan indeseables que se ponderan de la misma forma, se castigan de la misma forma. Honestamente el sabor a papa no me desagrada. Fenol sí es mucho más desagradable, pero bueno, técnicamente se castigan de la misma forma. Y Eduardo, ¿qué, Mo, qué a produce ver, de efecto? sí, Mo versus fenol son dos cosas diferentes. Fenol es puramente una actividad microbiana que genera una molécula en particular y es tan potente que te da ese sabor a químico, ¿sí? Y puede ser de nuevo un grano individual, ¿sí? Mo sí es más relacionado con problemas de secado o mal control de humedad o actividad de agua. Por eso actividad de agua, y estaba escuchando de tus charlas en un video que hiciste, sí, muy, muy acertado, porque justamente el moho es un hongo que necesita cierta actividad de agua mayor de lo que típicamente manejamos en el café, comercialmente hablando. Precisamente por eso, para evitar proliferación de un microorganismo en la masa de café y que entonces sepa a moho. Pero entonces moho sí es mucho más corregible. Cuando un caficultor tiene problemas de moho es mucho más fácil rastrearlo porque tiene demasiada humedad en el grano y entonces lo almacenó o sus condiciones de bodega son inapropiadas para almacenar café. Pero entonces se vuelve un defecto más controlable, está más dentro de la cancha de producción para poder controlarlo. Moho es defecto, pero lo que realmente eleva las alertas en el mercado son ocratoxina, por ejemplo, que son procesos posteriores del moho, exudados del moho, y eso ya lo eleva a un rango mayor y más complicado, porque pues, hay países que tienen regulaciones estrictas en cuanto a ocratoxinas. Pueden echar para atrás un contenedor completo. Uy, sí, totalmente. Al país entero lo pueden poner en lista negra por tener problemas de ocratoxina. Tú hablabas en una charla reciente ahí con los amigos de Anacafé sobre la preparación de las muestras, sobre todo para las negociaciones, ¿no? Y dabas unos conceptos muy interesantes. A mí mucho me llamó la atención una pregunta que te hicieron si se vale hacer trampa, es decir, preparar una muestra que se vea pristina y el lote no está tan como la muestra, ¿no? ¿Qué opinión tienes de esas cosas? Es ponerse la soga al cuello, o es jugársela, es Alejandro, no quiero decir de que eso no se dé, porque digamos el negocio de café es muy complejo y de volumen, y además en comerciales obviamente necesitas jugar con materias primas, ¿sí? Pero creo que te pones la soga al cuello. A ver, no quiero sonar muy papista, pero es que yo vengo de la trinchera de cafés especiales, entonces donde una muestra corresponde al lote y que tu cliente espera que la muestra corresponda al lote, si no estás en problemas, ¿sí? Entonces creo que en los especiales no se vale, es arriesgar mucho. Sobre todo porque normalmente estos negocios están anclados a una muestra de oferta y una muestra preembarque. Entonces, a no ser que te gane mucho la confianza de tu cliente y solo te pida la muestra de oferta y ya confíe en ti y no te pida la muestra preembarque, pero en la mayoría de los casos está atada una muestra preembarque. Digamos, es tentar al diablo el maquillar demasiado las muestras. A veces se da por ignorancia, Alejandro. Digamos, el hacer lucir bonita una muestra, quitarle todos los granos defectuosos, dejarlo al cero defectos, y lo pongo entre comillas porque para mí no existe un café cero defectos, es imposible dejarlo cero defectos, pero con alguna tolerancia así.
Entonces, cuando maquillas demasiado la muestra, vas a divorciar esa muestra del lote final. Mi recomendación a los productores es tener en mente cuando preparan la muestra lo que realmente el beneficio seco puede emular y hacer lo más representativa la muestra. Hay también no quiere decir malinterpretación, pero conceptos diferentes en cuanto a qué es una muestra preembarque. La mayoría de los clientes que te piden una muestra preembarque te piden precisamente el lote final. En la realidad, muchos lo que hacen es ahorrar paso en tiempo, ganar tiempo. Entonces, tener la materia prima, el pergamino, por ejemplo, preparar la muestra a mano de esa masa de pergamino y mandarla como preembarque. Pero tienes que tener cuidado que corresponda precisamente al lote final, cuando el lote esté preparado y listo. A veces, Alejandro, la preparación no es el mayor lío. El mayor lío lo hemos visto nosotros en humedad, que la humedad te puede variar muchísimo. Tú tienes una muestra en el momento que lo estás ofreciendo, tienes cierta humedad y pues vas a embarcar 2-3 meses después y la humedad puede cambiar mucho, depende de la bodega. En Guatemala, por ejemplo, nuestros cafés lo trabajamos con 2 bodegas y ya hemos notado que una de ellas tenemos que salir los cafés cuanto antes de esta zona lluviosa. Y hay otra bodega que dejamos nuestros embarques tardíos porque en esa bodega la humedad no cambia mucho, pero eso lo hemos aprendido con un par de facturas, Alejandro. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a notar esos problemas que puedes tener eventualmente. Esto que acabas de comentar, ¿estás hablando de variación de la humedad relativa en la zona donde está almacenado? Y por ende el café. Lo afecta. Depende cómo lo tengas empacado. Porque hay gente que almacena y tiene, digamos, bueno, obviamente tiene un poco más de tecnología y más inversión porque tiene regulado la humedad dentro del establecimiento. Eso es lo mejor, eso es lo ideal, sí, eso es lo ideal. Nosotros lo aprendimos, como te digo, con factura hace un par de años, porque eso fue, quiero ver, 2022 fue hace 3 años, creo, que tuvimos una tormenta atravesando Centroamérica finales de mayo, junio. Pues no es época para tener tormentas en la región. Los huracanes son en, no sé, agosto, septiembre, noviembre, pero bueno, ahora ya se han vuelto de moda los huracanes tempraneros. Sí. Hace poco teníamos amenazas de huracanes, pues hace años era impensable eso. Pero bueno, son condiciones que estamos lidiando actualmente. Entonces, en ese momento nosotros tuvimos tormenta, tuvimos un huracán y fuertes lluvias por 1-2 semanas a finales de mayo, Alejandro, impensable. Apenas estaba empezando el invierno y la humedad relativa se disparó. Y en una de las bodegas justamente nos pasó eso. Cuando vimos nuestros cafés de 10 saltaron en 2 semanas a 13%. Y entonces tuvimos que corregir el café, tratar de llevarlo a la humedad correcta antes de exportarlo. Sí, y lo notamos porque uno de ellos que estábamos en ese momento para exportarlo, por suerte era un lote pequeño, pero igual se fue con una humedad alta y claro, al cliente le saltó eso en destino. Prisma Coffee Origins, ¿cuál es el rol que cumple, que servicios provee dentro de Guatemala y la gente que está afuera, porque los pueda contactar? Sí, con mucho gusto. Nosotros nos dedicamos a cafés especiales. Nuestro centro de negocios es exportación de cafés especiales. Entonces tenemos nuestra cartera de productores locales con quienes trabajamos, muchos de ellos con ya alguna trayectoria de trabajar cafés especiales o muchos de ellos iniciando, algunos de ellos incipientes, sobre todo pequeños productores, que los empezamos a encauzar en hacer mejores cafés especiales y tratar de jalar, si no todo el café, una porción de su producción al segmento de cafés especiales. Obviamente con un mejor precio al final de cuentas. Y del otro lado, trabajamos con compradores en todo el mundo a quienes les proveemos esos cafés especiales. La idea de Prisma, Alejandro, nació hace 9 años, para ser exactos, y la idea era dar servicio técnico. Ese era el origen de la empresa.
digamos, tratar de capacitar, de dar el servicio técnico a productores para hacer cafés especiales o para mejorar sus cafés. Pero el problema, Alejandro, que vimos es de que en ese momento, en el momento que los productores están haciendo la cosecha, no quieren tener más presupuesto en ese momento, porque pues, están lidiando con el corte fertilizante y sosteniendo financieramente hablando la cosecha. Entonces, apuntamos mal el negocio. Entonces, lo reconvertimos. Entonces, seguimos dando la asesoría técnica a los productores, pero entonces le conseguimos mercado a esos cafés. Entonces, claro. Y así es como nos hemos perfilado. Aquí hay un tema de que ahora que lo mencionas justamente con el concepto original de la compañía, es también la gente puede ser que está un poco más abierta ahora a planificar la cosecha, ¿de acuerdo? Y eso ayuda mucho, ¿no? Es decir, no entrar a la mitad o recibir asesoría técnica a la mitad, sino hacer una planificación previa. Sí, totalmente, totalmente. Y lo que sucede, Alejandro, que, digamos, los productores tradicionalmente no están acostumbrados a planificar la cosecha. O sea, lo que viene hay que hacerlo y vamos, ¿sí? Y todo, no todos, pues, pero son muy pocos los productores que tienen un plan, digamos, de qué hacer con la cosecha, cómo mercadearla, cómo venderla. Eso ahora ya se da, pero te digo, hace 10 años, 20 años, menos, no se daba. Todo el tema de gestión de calidad, control de calidad y no digamos mercadeo y venta debe ser totalmente planeado. Ahora se da más. Hay productores que obviamente ya a lo largo del tiempo ya están más organizados y ya tienen como mejor entendimiento de qué es lo que tienen en la finca, cómo deben procesarlo y entonces tratar de cubrir las demandas ya existentes o buscar mercado para lo que están produciendo. Me gustaría, para cerrar, una opinión tuya. Como tú has sido juez líder en varias competencias de tasa de excelencia, no solo en América Latina, sino en otras latitudes, pero centrémonos aquí en la región. ¿Cuál ha sido tu percepción de la evolución de las muestras que se van presentando en esta competencia que, digamos, no es todo, pero es un representativo importante de lo que son cafés especiales, ¿no? Alejandro, yo vengo involucrado en tasa de excelencia desde el inicio. Me perdí la primera original en Brasil. Haciendo ese salto de 20 años, desde 2020 hacia acá, es una diferencia de 180 grados. Cambio, desde 2000 a la fecha. Del 2000 a la fecha, sí. Y de hecho la misma exigencia del programa lo ha marcado, porque Alejandro, empezamos con tasa de excelencia premiando 80s, cafés de 80 puntos, ¿sí? Que en ese momento era un reto para los productores. Y que era un 80, era un café por lo menos que tuviera trazabilidad, sin hablar de variedades, sin hablar de proceso. Lo que producía eso bien trazado y bueno, selecciona lo mejor de su cosecha y eso puede ser un 80 y eso se daba. Hoy ya no es válido eso. Alejandro, un 84, un 85, el mercado lo absorbe como blenders. Ha evolucionado tanto el mercado que esos cafés que eran fantásticos hace 20 años ahora han sido más comunes y los clientes los absorben como blenders, ¿sí? Y entonces los cafés estrella o los cafés con características especiales han tenido que buscar nuevas alternativas. Y por eso el boom de variedades y procesos ahora. Ahora hay mucho proceso. Toda la gente está enfocada en procesos. Y con sus frutos, porque, por ejemplo, en la mayoría de países, excepto Nicaragua, creo, geisha ha sido predominante. Y geisha ya lleva la nariz adelante, porque pues como variedad sabe diferente, es una variedad exótica, pero esos geishas que hace, no sé, hace unos 5 años eran exóticos y fabulosos, ahora pueden ser comunes en una mesa de catación de tasa de excelencia. Entonces, para poder ser diferentes, los productores tienen que hacer algo diferente, ya sea proceso, jugar un poquito con maduración o fermentación, ¿sí? Ha cambiado muchísimo, la industria ha cambiado muchísimo. Y de nuevo, cafés que eran estrellas hace unos 10 años, ahora pueden ser cafés comunes. Entonces, mi analogía es que esto ha sido tan dinámico que los productores no pueden ser estáticos, no pueden quedarse estables, tienen que buscar alternativas para siempre ir diferenciando, porque ahí es donde se marca el éxito para muchas de las fincas que ahora quedan como ganadores en tasa de excelencia. Yo conozco tu opinión, pero para cerrar, ¿hay que sembrar geisha para estar ahí? No, no necesariamente. Sí, geisha es una variedad fabulosa, tiene un mercado diferente,
No es una variedad convencional, pero no necesitas geisha. Puede ser un café convencional, bien procesado, con un proceso que el productor entienda. A veces sea por accidente, Alejandro. Eso ha sucedido muchas veces, que una variedad que ha pasado por un proceso accidental y wow, sabe ser un café muy, muy diferente. Me ha tocado un par de veces, pero no necesitas geisha, no puedes hacer cosas diferentes con otra variedad también. De hecho, la producción de geisha me preocupa un poco. La forma como los productores lo han percibido. No quiero decir que es una mala variedad, al contrario, a mí me encanta geisha, pero el mercado es diferente, se ha perfilado en otro espectro, creo yo. Estoy de acuerdo. Ahora, incluso yo veo las noticias cuando salen los resultados de taza, la noticia es que no ganó un geisha. Exacto, sí. Esa es la noticia que no ganó un geisha. Sí. Tiene razón. Sí, pero es bueno que esté pasando también que algunos varietales tradicionales están recuperando terreno con un proceso bien hecho, pues, o sea, con un productor disciplinado que logra llevar su café a esos puntajes, que me imagino con lo que hablabas ahora es de 87 para arriba para poder estar figurando en las grandes ligas, pues. Sí, totalmente. Y de hecho uno de mis cafés memorables, Alejandro, ganador de tasa de excelencia, que fue en Brasil, fue justamente un Catuai amarillo, que estuvo en el top 3 con 2 geishas, un lavado y un natural. Ese Catuai era muy diferente, era súper dulce, tenía mucha riqueza en cuerpo, que claro, los 2 geishas se quedaron como comunes, sabores comunes, y prevaleció el Catuai. Entonces, no todo está escrito con un geisha. Mira, viniendo de un juez líder. Te agradezco mucho, Eduardo, y espero poder tomarme un cafecito contigo pronto. Esperemos, Alejandro, yo también espero pronto saludarte en persona y bueno, felicidades por tu canal. Buen material, gracias. Me encanta y pues muchos éxitos. Muchas gracias. Y si hay que hacer una segunda versión de esto, me dices.